Buenas noches. Hoy la clase trata sobre intensidad de campo eléctrico. Vamos a dejar una definición de campo eléctrico, de intensidad de campo eléctrico y densidades de carga eléctrica. La intensidad de campo eléctrico. La siguiente ecuación es la expresión para la intensidad de campo eléctrico en el origen debido a una carga puntual Q sub 1. El campo eléctrico es igual a la carga Q por el vector unitario en la dirección de R sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado, donde R es el segmento de recta dirigido desde el punto en donde se localiza la carga puntual Q hasta el punto en el cual se desea conocer el campo eléctrico. Aquí estamos hablando de cargas puntuales. Eh, la intensidad de campo eléctrico de una carga puntual positiva tiene dirección radial. Fíjense que aquí tenemos una carga Q positiva y el campo eléctrico tiene una dirección radial hacia afuera y magnitud proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la carga. Fíjense que aquí existe el vector R, ¿no? Ahora, eso es cuando está en el origen. Si la carga no está en el origen del sistema de coordenadas, bien, y la expresión del campo eléctrico cambia en cuanto al vector unitario y el vector R va a quedar expresado como la resta o la diferencia de R menos R'. Entonces, la expresión del campo eléctrico para una carga que no está en el origen del sistema de coordenadas va a ser igual a Q, R menos R' entre 4pi epsilon sub 0, R menos R' al cubo. Esto por la multiplicación de esto, ¿no? Esto, recuerden que esta expresión no es nada, se refiere al vector unitario en dirección de vector unitario. Y R va a quedar representado como la diferencia de R menos R'. Aquí tenemos una carga que no se encuentra en el origen, tenemos un vector R' y un vector R. Y el vector R mayúscula eh, va a ser la diferencia de R menos R'. Eso es el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico no solamente se determina para cargas puntuales, sino que el campo eléctrico también se puede calcular para cuando está en presencia de más cargas en otras posiciones. En ese caso, el campo eléctrico debido a n cargas puntuales se representa de esta forma. Fíjense que cada una de las cargas está representado por el vector R, que en este caso no están en el origen, y sus respectivos vectores unitarios. En la dirección de R de cada una de esa dirección de R menos R1 y en dirección de R menos R2. Aquí tenemos un ejemplo que nos están pidiendo calcular el campo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico en el punto P, cuya posición o ubicación, ubicación están dadas por 1, 1, 1, que causan cuatro cargas idénticas de 3 nanocoulombios localizadas en los puntos P1, P2, P3 y P4, ¿no? Entonces, recordando la expresión del campo eléctrico, hay que determinar primero el vector unitario. En este caso tenemos el vector R, que tiene la ubicación 1 en AX, 1 en AY y 1 en AZ y 1 en AZ. El vector R1, que viene dado por lo origina esta carga, cuya posición es igual a 1 en X, 1 en Y y 0 en Z, que se representa aquí, ¿no?
Entonces tenemos el vector R y el vector R1. La diferencia de esos dos vectores nos da el, como resultado 1 a z. Esta misma operación se va a realizar para cada uno de los otros vectores, en R2, en R4 y en R3. Obviamente se mantiene el vector R y lo que cambia es cada uno de esos vectores. El resultado de esas operaciones son los siguientes. La magnitud de R menos R1 va a ser igual a 1. La magnitud o el módulo de R menos R2 es igual a la raíz cuadrada de 5. Eh, la magnitud de R menos R3 es igual a 3 y la magnitud de R menos R4 igual a raíz de 5. Recuerden que lo que se quiere hacer aquí es determinar el vector unitario de cada una de esas cargas. Aquí está. Y ese vector unitario no es más que el resultado de la diferencia entre el módulo de cada una de ellas. Entonces, sustituyendo cada uno de esos valores en la en la fórmula de campo eléctrico, que ya se le mencionó, es decir, aquí, en esta, y considerando que el valor de la carga es igual a 3 por 10 a la menos 4 y 4 pi por epsilon sub 0, siendo que epsilon sub 0 es igual a 8,854 por 10 a la menos 12. Al hacer esta sustitución, esta sustitución es lo que origina este valor de 26,96. Entonces aquí estamos considerando a cada una de a los vectores unitarios, al vector unitario y este. Sustituyendo cada uno de los valores obtenidos, obtenemos que el campo eléctrico allí está dado por 6,82 en AX, más 6,82 en AY, más 32,8 en AZ. El campo eléctrico, recuerden que se expresa en voltios por metro. Otro de los elementos que también conforman el campo eléctrico son las densidades de cargas. Recuerden que eh, son las densidades de carga. Funciones las densidades de cargas. Las cargas macroscópicas están compuestas invariablemente por un número muy grande de cargas electrónicas. Y en una contribución de carga macroscópica, cualquier elemento pequeño de volumen contiene un gran número de electrones. Y se puede describir entonces cualquier distribución de carga en términos de una función de carga. Entonces, existen tres tipos de densidades de carga: la densidad de carga lineal, la densidad de carga superficial y la densidad de carga volumétrica. En la densidad de carga lineal es aquella cantidad de carga que existe en cierta longitud. Aquí estamos suponiendo que tenemos un alambre, un alambre en donde en ese alambre yo estoy considerando que existe una carga igualmente, eh, esa carga está igualmente distribuida a lo largo de todo ese alambre. Entonces, la densidad de carga lineal se representa por la letra lambda y no es más que Q entre la longitud. Sin embargo, ¿qué quiere decir eso? Que también si yo tomo una porción de ese alambre, en esa porción de ese alambre también va a estar la misma cantidad de Q de carga entre un pequeño desplazamiento. La densidad de carga lineal se expresa en coulombios por metro, donde L en este caso representa la longitud. La densidad de carga superficial es la cantidad de carga que existe en cierta superficie. Aquí estamos suponiendo que en esta superficie, en la carga, la distribución de carga es la misma, pero ese mismo análisis se puede hacer para una pequeña porción de esa superficie donde va a estar esa misma cantidad de carga. Fíjense que aquí tenemos la densidad de carga superficial, se representa por la letra sigma, y la densidad de carga superficial va a ser igual a Q entre el área. La densidad de carga superficial
se expresa en colombios por metro cuadrado. Y por último, la densidad de carga volumétrica es la cantidad de carga que existe en cierto volumen. Aquí yo estoy suponiendo que en este volumen está distribuido la misma cantidad de carga. Si yo tomo apenas una porción de de una porción de ese volumen, en esa porción de volumen también vamos a contener a esa carga. Entonces, la densidad de carga volumétrica se representa por la letra ρ y es igual a la carga entre el volumen. Y esta se expresa en coulombs por metro cuadrado. Bueno, eso es todo por ahora. Feliz noche.